Muchas gracias, Presidenta. Soy Rachel Nolan de The Guardian. Quise preguntar sobre el tema de los desaparecidos en el país. Yo sé que estamos pendientes de un nuevo informe que viene, pero más allá de las cifras, que siempre las tienen que tener bien calculadas, quería preguntar si hay otros planes para apoyar ese proceso más en lo forense. Tengo muy presente de que hay más de 79,000 restos humanos en reserva del Estado que no han sido identificados. Y también quise preguntar por la cuestión de las buscadoras. En el país tenemos la información que mataron a Ruby Patricia Gómez en Mazatlán, Sinaloa, justo antes del giro presidencial de usted. Y leyendo la biografía de usted, me di cuenta de la importancia que ese tema ha tenido para su historia, ¿verdad? También en los 70. Entonces le quise preguntar cuál es el plan del gobierno para enfrentarse de una forma más amplia con esa crisis. Gracias. Lo primero es que es muy distinto los desaparecidos de los 70s, 80s, a lo que vivimos ahora. En aquella época eran desaparecidos políticos, desaparecidos por el Estado mexicano, por tener una posición o por ser luchadores sociales en el país. Esa fue muchos guerrilleros de aquella época que producto de la represión y del autoritarismo, ahí sí del autoritarismo, decidieron tomar otras vías de lucha y tomar las armas. Y otros que sencillamente eran luchadores sociales, pacíficos, por vías pacíficas, y que en todo caso unos y otros, si habían cometido un delito, pues deberían de haber sido juzgados en el marco de la ley, pero no, fueron desaparecidos por el Estado. Ese es un caso, es el caso de, por ejemplo, el colectivo Eureka, que sigue luchando donde estaba doña Rosario Ibarra de Piedra, pues por el esclarecimiento y la verdad de los hechos de aquella época. Y por otro lado es la situación que se vive en donde hay desaparecidos vinculados con los grupos delictivos, con la delincuencia organizada principalmente. Hay otros casos que pueden ser pasionales, pero son menores. Lo principal tiene que ver con la delincuencia organizada. Es larga la historia y vamos a presentar ya la información de los números, que son personas evidentemente, no son números, pero de cómo se hacían los registros, cómo se hacen ahora, para que se conozca la cantidad de registros que había y en qué condiciones estaban esos registros y la dificultad para buscar en todo caso una persona dado que no hay suficiente información o registros que se hicieron que en realidad pues no sabemos si eran personas desaparecidas o no. Ahora, ¿qué hicimos nosotros? A partir de un caso muy doloroso, que es el caso de Teuchitlán en México, en donde se encontró un lugar de adiestramiento, de reclutamiento de jóvenes y de adiestramiento. En algún momento se plantearon otras hipótesis, pero la Fiscalía en aquel momento dijo que esencialmente fue un lugar de adiestramiento y reclutamiento. Se detuvo al responsable de ese reclutamiento y en efecto confesó cómo se reclutaba a los jóvenes, la gran mayoría de ellos de manera voluntaria y otros de manera forzada. A partir de ahí tomamos la decisión de cambiar el modelo de atención a los colectivos, a las familiares que buscan a sus hijos, a sus familiares, la alerta que tenemos que hacer para que en el momento en que se denuncie un desaparecido se alerten todas las fuerzas municipales, estatales y federales, públicas y privadas para poder encontrar a la persona y por otro lado toda la investigación que tiene que desarrollarse. Te pongo un ejemplo. Para que en México haya una investigación de la Fiscalía, para poder saber una persona, un homicidio, una desaparición, un robo, cualquier delito, tiene que abrirse una carpeta de investigación, así se llama. Si uno va y denuncia al Ministerio Público, a la Fiscalía un delito,
el Ministerio Público está obligado a abrir una carpeta de investigación y a partir de ahí está obligado a hacer una investigación. Resulta que las fiscalías registraban, pero no abrían carpetas de investigación. O se reportaba un desaparecido en una plataforma de una comisión de búsqueda y no se abría una carpeta de investigación. Ahora la ley dice que es obligatorio abrir una carpeta de investigación en el momento de la denuncia de un desaparecido. Eso cambia por completo porque se reconoce el delito y hay la obligación de la búsqueda. Por otro lado, un sistema de alertamiento que ya existe y que estamos todavía fortaleciendo, para que en el momento que se denuncie en todos los aeropuertos, en todos los bancos, en todos los sistemas de autobuses, se alerte de la persona que se denunció como desaparecida para permitir que en todo caso se encuentre en las primeras horas de desaparición. Y por otro lado, una vez que tenemos casos pues graves en donde hubo una desaparición conocida por una delincuencia organizada, pues hacer toda la investigación, que es en esencia lo que estamos desarrollando, el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación para poder encontrar a las personas. Además, la Secretaría de Gobernación tiene la instrucción y lo está haciendo de atender a todos los colectivos de desaparecidos e incluso de manera personal atiendo algunos casos. Sí sigue siendo una situación dolorosa en el país y nuestra obligación es atender a las familias y dar con los responsables y terminar con cualquier esquema de reclutamiento forzado de algún joven. ¿Cómo lo hacemos? También bajando todas las plataformas digitales en donde encontramos y se denuncia. Muchas veces se hace por videojuego a los jóvenes, entonces hay una investigación muy grande relacionada con esto. Es decir, trabajando en todos sentidos. Y hay que decir también que se han encontrado a muchas personas. No es que haya un desaparecido y nunca se encuentra. Se han encontrado ya sea por que realizaron algún trámite en algún lugar del país y se está buscando ya a la persona en vida, pero sabemos que hizo un trámite porque están todos los datos que antes no existían en una sola plataforma y también muchas personas que se han encontrado en vida. A veces pasan en promedio 3 meses para poder encontrar a la persona, pero tenemos afortunadamente muchísimos casos, que es lo que vamos a presentar, de personas desaparecidas que se encuentran. Otra pregunta sobre el tema, si puedo. Entiendo la diferencia que usted está haciendo entre los casos históricos y los casos de ahora, pero siempre teniendo en cuenta de que los colectivos reclaman de que lo que los une, ¿verdad? El vínculo sería la impunidad y que en muchos casos van implicados las fuerzas de seguridad del mismo Estado, incluso hasta ahora. Entonces, otra pregunta sería, ¿qué posibilidades tiene el mismo Estado de investigar a sí mismo, para decirlo así? Todas. Si, por ejemplo, recientemente, no en caso de desaparición, pero hay que decir que eso es mínimo, no tiene que, es decir, puede haber sido una fuerza del orden que ilegalmente haya desaparecido a una persona, pero no es una instrucción del Estado mexicano, es distinto. Antes era instrucción desde la Federal de Seguridad de desaparecer a los opositores. Entonces, cuando hay una persona, policía, en caso de que llegara a ocurrir un guardia nacional que tuviera que ver con alguna situación de desaparición, hay sanciones. Se detiene a la persona y tiene que ser responsable de todo lo que ocurre una vez que están las pruebas determinadas, evidentemente. Tuvimos un caso, por ejemplo, lamentable, de un civil que falleció en un fuego cruzado, malamente operado por un guardia nacional, y está detenido y llevando su caso y apoyada a la familia.
Gracias. Por último, quise preguntar otro tema que es, se ha criticado a nivel internacional, no solo en su presidencia, sino en el sexenio de AMLO, la participación de las Fuerzas Armadas en muchos partes de la administración que antes era civil, ¿verdad? Entonces, quería preguntar qué condiciones serían necesarias para tener menos participación del mismo ejército en la vida nacional del país, ¿verdad? O a nivel internacional con la presión de los norteamericanos o a nivel de actividad de carteles aquí. O sea, ¿qué condiciones podría imaginar usted para retirar un poco el ejército de la vida del país? Gracias. Es legal, eso es lo primero. No estamos haciendo nada fuera de la ley como lo hizo Calderón en su momento. Felipe Calderón sacó al ejército, a la marina, a la famosa guerra contra el narco, y no había las condiciones jurídicas para hacerlo. Responsabilidad de Felipe Calderón. Ahora sí hay un marco legal para hacerlo. Entonces eso es importante. Lo segundo es que es una decisión que la Guardia Nacional pertenezca a la Secretaría de la Defensa Nacional. La Guardia Nacional tiene que ser una institución de mucha consolidación en el largo plazo. Nuestro país, y lo vimos en el pasado, tuvo un secretario de Seguridad que estaba vinculado con el narcotráfico. Policías federales que no tenían ni las mínimas condiciones de operación para poder desarrollarse. Cuando se trasladaban a un lugar no había ni cuartel, se quedaban en hoteles. Y después, cuando se llevan la Secretaría de Seguridad a la Secretaría de Gobernación, pues con muchísimos problemas también de corrupción en el periodo de Peña Nieto. Entonces, la comandancia de la Guardia Nacional es otra comandancia distinta al Ejército. Y los que forman parte de la Guardia Nacional tienen una formación distinta a la que tiene los elementos del Ejército. Tienen una formación más orientada a la seguridad pública. El Ejército pues tiene una formación, no una parte de seguridad pública, pero fundamentalmente de seguridad nacional. Y tienen otra formación. ¿Qué ventaja tiene un guardia nacional al pertenecer a la Sedena? Pues tiene acceso a sus hospitales, a sus centros de salud, a una carrera, cosa que no había antes, a poder subir en su nivel a partir de exámenes bien determinados y una formación pues integral, con valores y con doctrina nacionalista, muy importante, muy importante. No era así antes de la Cuarta Transformación. La doctrina no estaba basada en nuestra historia, en nuestra patria, en la soberanía. Entonces es una decisión que la Guardia Nacional pertenezca a la defensa y ya es constitucional. Se tendría que cambiar la Constitución para que fuera distinto. Y en otros casos, por ejemplo, el que el Tren Maya tenga una empresa dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional también le da estabilidad y evita privatizaciones posteriores también, o por lo menos se las hace más difíciles. Toca madera que llegara alguien que quisiera privatizar. El Ejército Mexicano es algo especial, es único en el mundo. El Ejército Mexicano no viene de las élites. En toda América Latina, el Ejército viene de las élites. En todo el mundo, en general, viene de las élites. Cuando vino Lula aquí a México, una vez que lo vi en otro lado me dijo, la primera vez que fui a México me llamó mucho la atención que sus calles se llaman Insurgentes, Revolución,
5 de febrero, 5 de mayo. Dice, Patriotismo. porque en Brasil la historia es de consensos, no hay revoluciones. Bueno, aquí no, aquí hay 4 transformaciones. Y nuestro ejército viene de una revolución social. O sea, fíjense, el ejército mexicano, sus generales, le hacen un golpe de Estado a Madero en 1913, promovido por la Embajada de Estados Unidos en México, el embajador Wilson. Esos mandos del ejército matan a Madero y a Pino Suárez, electos por la voluntad del pueblo. El único gobernador que está en contra del golpe de Estado es Venustiano Carranza y forma el ejército constitucionalista, que es la base del ejército mexicano. Y el ejército mexicano es pueblo en esencia. Por eso decimos, es pueblo uniformado. Entonces es otra cosa el ejército mexicano. Y por eso está ahí también la Guardia Nacional. Entonces, esta idea de militarización que se promueve no es tal, no es tal. Militares es que los militares tomaran las decisiones de los civiles y no. Por decisión del pueblo de México soy la comandanta suprema, que es la que toma las decisiones. Muchas si alguien gracias. comete un error, pues… Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Bueno, vamos de este lado, de este lado. A ver, el compañero, para que no digan…